Docente, el día de hoy expondré el trabajo de permeabilidad de carga constante. El docente es magíster ingeniero Máximo Edilberto Guayanca Hernández, cursos mecánica de suelos de la carrera de Ingeniería Civil. Los integrantes: Cabrera Cabrera Antonio Gustavo, Peyagua López Benoit Jesús, Garavito Tribeño Jonathan Elías, Martínez Pérez Víctor Manuel, Ochoa Ríos Gerson David y Tejeda Guamán Juan José. Índice. El índice contará con la introducción, los objetivos, el marco teórico, materiales y equipos, procedimiento, cálculos y análisis, conclusiones y finalmente las recomendaciones. La introducción. Dentro de la mecánica del suelo se encuentra una de las propiedades más importantes y esta vendría a ser la permeabilidad del suelo. Y esto es lo que sucede incluso en los suelos más compactados para representar productos porosos o espacios continuos que este presenta. Y que a través de estos poros, donde hay un cierto volumen de agua que circula en un momento determinado, en consecuencia de este ensayo, nosotros realizaremos cuidadosamente a través de esta propiedad de la tierra para determinar en la que beneficia a un ingeniero o un constructor, así como qué daño ocurre en la naturaleza e influencias que surgen en la construcción, especialmente para que esto se tome en cuenta en el diseño de la carretera, edificios, canales, depósitos y otros, porque de lo contrario puede dañar estructuras y por lo tanto un ingeniero es responsable del trabajo. Los objetivos. Los objetivos es aprender los procedimientos experimentales para calcular el coeficiente de permeabilidad del suelo utilizando el permeámetro de carga constante y de carga variable. Poder determinar el coeficiente de permeabilidad con su debida corrección. Analizar e interpretar los resultados obtenidos en la práctica y determinar la permeabilidad de un suelo fino. Determinar la permeabilidad de un suelo grueso. Bueno, le paso a mi compañero. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del marco teórico del ensayo de permeabilidad. El ensayo de permeabilidad es uno de los ensayos in situ llevados a cabo para realizar un reconocimiento geotécnico. Existen diferentes formas de ensayo que pueden agruparse en tres: ensayos de permeabilidad en calicatas, en sondeos y en pozos. En cualquier caso, se obtiene la permeabilidad media de la zona afectada por el ensayo, que varía entre unos decímetros a centenares de metros. Siempre existe la incertidumbre sobre la razón de anisotropía en permeabilidad del terreno y en terrenos formados por varios materiales, sobre las relaciones entre las permeabilidades de cada uno, con determinadas disposiciones de ensayo. Es posible obtener datos que permitan la estimación de estas razones. Por lo general es un factor desconocido por la interpretación del ensayo. Permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire, y es una de las cualidades más importantes que, que han de considerarse para la pis- piscicultura. Un estanque construido en un suelo impermeable perderá poca agua por filtración. Por lo general, los suelos se componen de capas y a menudo la calidad del suelo varía considerablemente de una capa a otra. Antes de construir un estanque, es importante determinar la posición relativa de las capas permeables e impermeables. Al planificar el diseño de un estanque, se debe evitar la presencia de una capa permeable en el fondo para impedir una pérdida de agua excesiva hacia el subsuelo a causa de la filtración. Ahora le doy paso a mi compañero. Para el presente laboratorio se utilizaron los siguientes equipos: malla 3 octavos, número 8 y número 200, usando capa fina. Un recipiente con muestra, un manómetro simple HM 5896, un aparato de permeabilidad, papel filtro, piedras porosas, probeta, pisón metálico, un vernier y un cronómetro. Los pasos para el laboratorio son los siguientes. Para la preparación de la muestra, realizaremos el tamizado de la muestra. Para este ensayo se necesitará arena gruesa, media y fina. Para ello usaremos la malla 3 octavos, la número 8 y la número 200. Para la toma de medidas y pesos, tomamos lecturas de las dimensiones del permeámetro con el vernier, o sea, diámetro y altura, y se registra el peso del permeámetro incluyendo las piedras porosas, el resorte y los tornillos. Y finalmente, para la preparación de la muestra para llevar al permeámetro, ensamblaremos el permeámetro con una de las piedras porosas en el fondo. Luego colocamos la muestra en el permeámetro a través de un embudo y se compacta cada capa de arena con 25 golpes distribuidos correctamente. Luego de llenar el permeámetro, colocamos el papel filtro y la segunda piedra porosa, colocamos la tapa del resorte y ajustamos bien los tornillos.
Después medimos la altura de la muestra sin incluir las piedras porosas. Con este valor podremos calcular el volumen total. Luego pesamos el permeámetro con la muestra para calcular el peso total de la grava. Después conectamos la entrada del agua y el recipiente de suministros y dejamos saturar lentamente la muestra y estabilizar la condición de flujo, permitiendo que fluya agua por un tiempo hasta el límite de su capacidad. Luego abrimos la válvula superior para sacar el aire y atrapado en el cilindro. Luego llenamos el embudo hasta la marca y mantenemos ese nivel durante la prueba. Finalmente, aquí inicia la prueba, abrimos la válvula de salida y tomamos el tiempo que tarda en pasar una cantidad determinada de agua a la probeta. Luego cerramos la válvula, estos datos nos serán útiles para los cálculos. Ahora le doy el pase a mi compañero. Ahora vamos a presentar los cálculos en el ensayo de permeabilidad de carga constante. Como dato ya habíamos sacado de que ayuda del vernier obtenemos el diámetro y su altura en centímetros. También los datos se calcularon el coeficiente de permeabilidad como aparece en la imagen, la fórmula sacada de las guías en la ecuación de Darcy para poder hallar la conductividad hidráulica. Bueno, entonces para esta ocasión tenemos la cantidad de fluido Q, que serían 1000 centímetros cúbicos, la altura de la muestra 23 centímetros, la altura del manómetro 65, la resta que sería el H, el tiempo de la prueba en T 59 segundos, y el área que sería casi de 100,29 centímetros cuadrados. Y así hallando el coeficiente de probabilidad de 0,09, 255 centímetros por segundo. También en esta ocasión vamos a hallar la gradiente hidráulica que sale de 0,54762 y el Q que sería el gasto o caudal. Teniendo ya esto, nos vamos a una tabla con la ayuda de la tabla para poder saber el tipo de suelo según el coeficiente de permeabilidad. Conociendo esto, obtenemos que el rango de valores del coeficiente de permeabilidad en suelos va a estar entre grava bien graduada, o sea, con las siglas GW. Conclusiones. La permeabilidad mide la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Es decir, un material es permeable cuando deja pasar una cierta cantidad de fluido. El ensayo de permeabilidad por carga constante permite determinar el coeficiente de permeabilidad K en suelos granulares y en suelos finos. Al medir el caudal de agua que atraviesa una muestra de suelo saturado, colocar un dispositivo de dimensiones conocidas llamada permeámetro. El volumen del agua se mide manteniendo el nivel de agua constante en un tubo alimentador conectado al aparato durante un tiempo determinado, calculando el coeficiente mediante la ley de Darcy. La muestra de suelo está determinada como una grava bien graduada debido al valor de su constante, que es semejante a 0,0255 centímetros por segundo. Por último, podemos decir que la permeabilidad efectiva o conductividad hidráulica K depende tanto de las características del medio físico, es decir, el acuífero, como la viscosidad del fluido que lo atraviesa, que en este caso sería el agua. Finalmente, tenemos algunas recomendaciones con respecto al laboratorio sobre la permeabilidad a carga constante. Lo primero que se recomienda es ensamblar y cerrar de manera correcta el permeámetro para así evitar cualquier fuga de agua. Debemos eliminar el aire que exista en los equipos utilizados para este ensayo. Debemos asegurarnos de compactar de manera correcta la muestra de suelo. También se debe colocar el filtro del permeámetro para evitar fugas de la muestra por los conductos. Y finalmente, al momento de verter el agua por el embudo, asegurarnos de que el nivel se mantenga constante durante toda la prueba, ya que de otro modo estaríamos insertando burbujas de aire dentro de los conductos que terminarían perjudicando los resultados obtenidos. Eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias.